Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Quisimos organizar esta actividad precisamente a propósito de efemérides que hemos tenido el último tiempo. Una importante es la que será mañana, que es el 18 de octubre, a 4 años de ese día. Y desde República queremos sobre todo seguir preguntándonos, no solamente por las causas que llevaron al 18 de octubre, sino que cómo fue la reacción de nuestro país frente a esa situación. Para nosotros es muy importante no solamente trabajar y pensar sobre un diagnóstico, sino que creemos que ahí está también una de las cosas más relevantes de las discusiones contemporáneas de nuestro país. Sin un diagnóstico adecuado, es muy difícil que logremos tener una solución adecuada. Así que muchas gracias por acompañarnos. Por supuesto, los seguiremos invitando a este tipo de actividades. Y ahora los dejo con Jorge Acosta, nuestro director del programa de salud, que va a presentar el panel de conversación. Muchas gracias. Gracias, José Francisco. Bueno, nuevamente darle la bienvenida a todos ustedes por estar en un nuevo almuerzo público del Instituto República. Contarles que ustedes ya saben, vamos a conversar sobre estos 4 años de la revolución del 18 de octubre de 2019. Tenemos 2 grandes invitados. Está con nosotros Alfredo Sepúlveda, que es escritor, periodista, director de posgrado de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Un aplauso, por favor. Y también un joven historiador conocido de la casa, gran amigo, doctor en historia por la Universidad de Oxford y director además del programa de formación del Instituto República, además académico de la Universidad San Sebastián de la Universidad Católica, Alejandro San Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros también. Y como ustedes saben, la idea es poder hacer una conversación también con la opinión de ustedes, con las preguntas. Este es un tema súper interesante, así que vamos a hacer un par de preguntas iniciales que tenemos conversadas para poder abrir los fuegos y después de eso abrir la conversación para ustedes también. Nos parece que la pregunta más importante, central, primera que deberíamos hacer es en torno a lo que significa el 18 de octubre. ¿Qué fue el 18 de octubre? ¿Cuál es la naturaleza de lo que sucedió hace 4 años atrás? Y quiero partir con Alfredo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que fue el 18 de octubre? ¿Cómo tiene que ser entendido? Bueno, yo creo que es una pregunta, una respuesta en desarrollo todavía. Falta más investigación periodística, faltan más papers. Si uno se hace la pregunta, ¿qué pasó? Todavía no lo sabemos. ¿Quién lo hizo? Sabemos parcialmente quién lo hizo. Así que creo yo que es una pregunta en desarrollo. Pero tal vez después Alejandro pueda andar más esto. A mí me da la impresión de que en términos de ciclos históricos, puedo tener yo no sé si es parte de 2011, que creo que hay un cambio de ciclo político en 2011, en el sentido que la democracia concertacionista basada en consensos y acuerdos se rompe un poco en 2011, o sea, si 2018 es parte de 2011 también, la exacerbación de 2011 de alguna manera, la aparición de la vehemencia y de la violencia en este intento por cambiar de ciclo político. O es un fenómeno en sí mismo, es un cambio de ciclo político en sí mismo, es la aparición de la violencia callejera como un método de acción política, que la ejecuta, no lo sabemos 100%, pero aparece, y eso era un elemento que antes no estaba en el ADN de la política chilena. La aceptación de la violencia como método de acción política, de la violencia callejera me refiero, un tipo muy específico de violencia que evidentemente tiene cierta tradición en Chile. Así que yo creo que es una respuesta que está en desarrollo. Hay algunos elementos hoy sobre la mesa para empezar a respondernos, pero todavía falta. Alejandro, ¿qué fue el 18 de octubre? ¿Cuál fue su naturaleza? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Yo suscribo que falta mucha investigación, más aún cuando el tema que suscita el 18 de octubre no está cerrado en los 2 ángulos que son más relevantes, en el económico-social y en el político-constitucional. Ninguno de los 2 tiene solución, sino que más bien tiene agravamiento en alguna medida. Dicho eso, yo lo que sostengo es que el 18 de octubre
y siguientes, porque no es el día, Chile vivió una revolución, y una revolución que se extendió al menos hasta el ingreso al gobierno del presidente Gabriel Boric y el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022. Y es una revolución, cualquier fórmula que usemos de revolución, o sea, si lo usamos como una lucha por el poder con ideas políticas sustancialmente contrastantes y genuina participación popular, fue una revolución. Lo que le faltó fue una cuestión clave, que es el cambio radical del orden existente, que eso lo habría logrado la Constitución o eventualmente la caída del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Por ende, podría ser calificada como una revolución inconclusa, abortada, fallida, fracasada o alguna de esas fórmulas. Pero si lo elaboramos, y para esto vale el 2011, con las categorías de las revoluciones populistas, de radicalización de la democracia, de Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, o que hacen propias, qué sé yo, Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, que es relevante porque han venido a dar importantes lecciones a Chile y siguen haciéndolo, también calza. O sea, la idea que dice Íñigo Errejón para consolidar una revolución populista es, en primer lugar, constituir pueblo contra la casta, contra los grupos dirigentes, contra quien esté en esa posición. En segundo lugar, ser capaz de unir las diversas minorías o grupos de interés que existen en la sociedad. Es decir, hay grupos que están por el agua, por LGTB, por las mujeres, por, qué sé yo, los animalistas, distintos grupos, y yo tengo que ser capaz de identificarlo, unirlo y darles contenido político a esa protesta. En tercer lugar, tengo que darle a la lucha política un carácter ciudadano y ser capaz de bypassear al sistema político. O sea, la solución no va por el Congreso Nacional, no va por el presidente de la República, no va por las leyes tradicionales, sino que va por la calle o por la acción directa. Y lo más notable es cómo termina esto. Y eso se tiene que materializar a través de un cambio constitucional. Si uno lo ve, o sea, si uno explicara esto, uno dice, esa foto, esa película yo la he visto. Yo la he visto en algún lado. Y eso es Chile 2019-2022. Bueno, además de entender un poquito cuál es la naturaleza de lo que fue y de lo que fue en los días sucesivos del 18 de octubre, también es importante saber cuál ha sido el impacto que ha tenido hasta hoy, ¿cierto? Porque este año tuvimos la conmemoración de los 50 años y a veces parecía un poco sorprendente que 50 años después de 1973 reverdeciera tanto impacto incluso en la política contingente, pero apenas llevamos 4 años desde el 18 de octubre y parece ser, ¿cierto?, una fecha que incomoda al gobierno, que no tiene clara un análisis en los distintos sectores políticos. Entonces la gran pregunta que uno se hace es cuál es el impacto que lo que sucedió ese día y los días posteriores tiene hoy día en la configuración política nacional. Bueno, no era tanto así al principio, pero ahora estamos hablando de una revolución fallida, ¿no? Y los triunfos tienen muchos padres y madres, pero los fracasos tienen re pocos. Entonces yo creo que hay en este momento, y es muy notorio, digamos, que no haya hoy día de parte del gobierno, no haya casi, creo que no hay ningún gesto de representación, de conmemoración, absolutamente nada a 4 años, porque finalmente yo creo que emergió que no se trataba de una mayoría. Yo tengo una tesis, no, simplemente una tesis. Creo que se miró poco el octubre de 2020. Octubre de 2020 fue, ustedes saben, la elección de los convencionales constituyentes. Creo que iba también con, tú me dijiste, con municipales. Con los municipales, ni me acuerdo cuántas elecciones llevamos, 17. Fue la elección de los gran triunfo de la izquierda, gran triunfo de los entonces llamados independientes, que eran en realidad más izquierda que la izquierda a la que estábamos, o la izquierda tradicional o la izquierda funcional. Triunfo arrasa, tiene la capacidad brutal de escribir un texto a su pinta, lo hace. Pero el día de la elección, la participación ciudadana en esa elección creo que rondió el 48%, pero no llegó al 50%. O sea, y fue creo, incluso más baja que la participación que hubo en la elección de 2017 del presidente Piñera. Y eso se vio poco, porque
lo que se hablaba, como dicen ahora, la narrativa, la construcción de la historia que se estaba elevando a partir del 18 de octubre, era que era una cuestión tremendamente importante y que le iba a toda la ciudadanía. Es decir, era el pueblo soberano, el 100% del pueblo soberano, el que se manifestaba en las calles, y de alguna manera eso escondía también la violencia callejera adosada a las manifestaciones. Eran como un subproducto que la verdad tenía poca importancia. Las fuerzas policiales habían arrasado contra el pueblo en general, contra el 100% del pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, si era así, uno podría pensar que si es tan importante para el 100% del pueblo, la participación ciudadana en esa elección, que era la más importante, la más trascendente que íbamos tenido en los últimos años, en que iba a cambiar el ciclo político, en que por fin el pueblo se iba a poder expresar, iba a tener un nivel de participación, recuerden que era voluntaria, un nivel de participación abrumador, y no lo tuvo. O sea, ya en octubre de 2020, creo yo, estaba el primer símbolo de que la narrativa que se había instalado no era tal, y que era una cuestión mucho más compleja, y que había una gran mayoría silenciosa que, si bien no sabemos si estaban de acuerdo o desacuerdo con esto, pero que al menos no le importaba. Pero esto, creo yo, en mi tesis se vio poco, y el sistema político siguió actuando como si no hubiera habido esa participación en la elección de octubre de 2020, ¿no? Y no solo eso, esa creo que después se corrió esa elección para... Se corrió de mayo a octubre, claro. parece, ¿no? Parece que se corrió a mayo, de octubre a mayo, eso, por de el octubre tema de la a pandemia. mayo del 21. Aquí tenemos ex convencionales electos que recordarán también Correcto. que se corrió esa elección, pero efectivamente llamó la atención la baja participación. Alejandro, ¿cómo ve usted el tema del impacto al día de hoy de lo que significó el 18 de octubre? Yo creo que hay como 2 o 3 impactos. Uno es evidente, que es la discusión de la Constitución, que es una cuestión que sigue en marcha. No sabemos cómo se va a resolver en diciembre. Yo esperaría que se resuelva y se cierre y no siga abierto el tema constituyente, pero uno nunca sabe, hay gente creativa. 2, yo creo que el tema económico-social Chile está peor que el 2019. Hoy día hay más pobres que el 2019, hoy día hay más gente viviendo en campamentos que el 2019, hoy día hay menos inversión que el 2019, han salido más recursos del país que entre el 2018 y el 2014, hoy día hay más deserción escolar. O sea, podríamos dar 6, 8, 10 temas, y en todos los ítems, que lo puede elegir el que quiera, estamos peor socialmente que antes de 2019. Ciertas cosas que eran urgentes, que se estimaban que eran las que habían gatillado, mejores pensiones, mejor educación, mejor salud. Las pensiones, que era una norma que sí empezó a discutir en el 2008, todavía no está legislada, no estaba legislada el 17 de octubre del 2018, no está legislada el 2023. No es que la legislación sea mala, no está hecha la norma. En materia educacional, la educación tiene peores resultados que el 2013, para poner 10 años atrás y no mezclar todo con el 2018, y en materia de salud, explícalo tú, o sea, o el doctor Mañalich que acaba de llegar. Entonces, yo creo que tenemos un problema serio de percepción de la realidad, con cuáles son los instrumentos que debe utilizar para cambiar la realidad. O sea, aquí el principal problema, nuevamente, esto es como médico, tiene un problema de diagnóstico de la sociedad chilena, y la solución que le aplica a la sociedad chilena es coherente con el diagnóstico, pero es incoherente con la enfermedad. Entonces eso genera un problema que es muy, muy grave. Yo, estando de acuerdo con el análisis que hizo Alfredo de las mayorías, minorías, creo que en democracia las mayorías, minorías se definen por los votos reales, no por las mayorías silenciosas y todo lo demás. Las mayorías silenciosas o hablan o siguen calladas, pero no son relevantes políticamente si no se expresan. Lo que sí es relevante entender es que la voz de la calle es totalitaria. O sea, la calle presume ser el 100% de la sociedad. O sea, habla, el pueblo quiere esto. Y de manera que el que se opone a eso,
que tienen una lógica más asambleísta. Y eso sí es relevante porque eso sí que es antidemocrático. Pero si en una elección vota el 52%, el 48%, el 60%, tendrá más o menos legitimidad. Pero esa es la forma que tenemos de elegir. Y esa es la forma que tenemos que respetar, porque de lo contrario, uno podría decir que la elección del presidente Ricardo Lagos votó menos que en la elección del presidente Patricio Elwin, o en la elección del presidente Piñera votó menos que en la elección del presidente Lagos y el presidente Patricio Elwin, y así sucesivamente. Bueno, si se cumplen las reglas de la democracia, si hay pluralismo político, si hay libertad para competir, si la gente tuvo acceso a los medios de comunicación y a votar por quien estimó, son legítimos aunque vote un poco más o un poco menos de la población. Sí, Alfredo. Solemos, así siempre estamos de acuerdo en todo. Ahora tenemos un leve desacuerdo. Yo no estoy, a ver, lo que pasa es que tal vez por deformación profesional, yo soy periodista, lo que yo veo es que lo que se rompe en la elección de los convencionales es la narrativa del 100%. No es una cuestión de legitimidad de elecciones, es la narrativa del 100% que trae el estallido del 18 de octubre. Es decir, lo que tú dices de que la calle representa el 100% de la población, por lo tanto, esta violencia de alguna manera es legítima. Bueno, sometido a la prueba de la matemática, no de la política, de la matemática, resulta que no es así, porque no tienes una fuerza en la población matemáticamente probada que te conceda ese punto, esa narrativa, esa historia que estás contando. ¿Entiendes un poco, no? Una contradiscrepancia. No, pero es bueno porque hay que afinar los argumentos. Si esto no está escrito, hasta que lo escribamos podemos discrepar todo lo que queramos. Después también podemos seguir discrepando, pero hay que afinar el argumento. Yo creo que la elección de convencionales confirma la narrativa. ¿Qué es lo que hace la elección de convencionales? Básicamente, las derechas obtienen el resultado más pobre desde marzo de 1973. O sea, desde el 89, ciertamente, la centro-derecha había logrado heredar un alza histórica en su representación social, básicamente por los 16 años del gobierno de Pinochet. En 1973 era 21% la derecha, el Partido Nacional. Termina siendo 44%, 40%, 42% en 1988-89. ¿Qué ocurre el 2019-2020? Que las derechas terminan en el 20 y poco y en la representación de 37 o 36 convencionales de 150 y algo. Esa es la representación más pobre que tiene la derecha. Y todos los demás representan la calle, la revolución, el cambio, y de hecho la propuesta de constitución, yo diría que en lo esencial es una propuesta de constitución que refleja el 18 de octubre y el octubrismo en general. Si es así, o sea, si yo tuviera razón, cuando se rompe esta imagen, el 4 de septiembre del 2022. O sea, es con la derrota que el pueblo le propina al octubrismo. Es al revés. ¿Alfredo, eso? ¿No? No, podemos pasar a otros temas más adelante. Lo único que me hace reflexionar un poco en que en el octubrismo y en la imagen del octubrismo también hay otro punto que se ha explorado poco, que es la construcción simbólica que tuvo el estallido. Todo el mundo de imagen pictórico, toda esta cultura alternativa en la izquierda que florece, y que no tiene ninguna relación con la cultura muy rica que tiene la izquierda tradicional en Chile en este momento. ¿Qué mejor demostración de esto que el doble incendio del Museo Violeta Parra? Violeta Parra, no, digamos, y el Partido Nacional no se venían, digamos. Entonces, ¿por qué se incendia dos veces? O sea, también hay una y también se ha visto poco, hay una nueva construcción cultural, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que tiene que ver con todo este mundo pictórico, de música, Perro Mata a Paco, las nuevas animitas que van saliendo. Mira, yo no he hecho ningún reporteo sistemático de esto, pero eventualmente para un futuro libro he hecho reporteo asistemático, o sea, cuando tengo tiempo.
hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, el ACAB, el término esto, all cops are bastards, todos los policías son bastardos, que de la noche a la mañana llenó nuestra ciudad. ACAB. Me informan, y después estuve viéndolo, que la cultura música urbana chilena, Pailita, ¿cómo se llama? Marcianeque, etcétera, etcétera, pero los antecesores de ellos, incluso ya en 2017, estaban con videos llenos de ACAB que estaban circulando en redes sociales, en YouTube, en un mundo que veían los jóvenes y que no veían los adultos. Entonces también ahí hay una cuestión generacional que hay que poner probablemente sobre la mesa y que colaboró a instalar la narrativa del estallido social, que es tan incomprensible para cierto punto. Por lo menos yo me demoré mucho en comprenderla. Yo fui por la tercera y escribí un artículo para la manifestación del 25 de octubre. Un artículo así bien... la masiva. La masiva, sí, un artículo como medio vivencial, simplemente observacional, pero hablé con harta gente. Y lo que me llamó la atención es que los íconos de la izquierda tradicional, Salvador Allende, debe haber estado presente en el 20% del iconaje. El resto era para mí incomprensible, 50% manga japonés, y otras cosas que yo la verdad no entendía, estaba totalmente fuera de edad para eso. Entonces, había ahí algo, una pulsión distinta que evidentemente se le escapaba a toda la clase política, incluso a la izquierda tradicional, y estoy poniendo al Frente Amplio, el Partido Comunista, y a la centroizquierda en esto. No era de ellos esas manifestaciones pulsionales y culturales que estuvieron asociadas al estallido social. Bueno, quiero hacerles una última pregunta antes de abrir el espacio de la conversación con todo el resto de la audiencia, que tiene que ver con cuál fue la forma en que la clase política enfrentó al 18 de octubre, lo que se vivió ese día y los días posteriores, que también fue bastante cambiante. O sea, vimos desde un grupo de alcaldes absolutamente heterogéneo con distintos partidos políticos exigiendo un día, ¿cierto?, que sacara a los militares a la calle. Y después vimos, ¿cierto?, todas las críticas al accionar de carabineros, de la fuerza pública, lo mismo con el acuerdo del 15 de noviembre. O sea, vimos toda una expectación de lo que significaba el acuerdo del 15 de noviembre y pocos días después una acusación constitucional contra el presidente de la República. Entonces, ¿cómo creen ustedes que los distintos sectores de la clase política enfrentaron lo que significó el 18 de octubre y los días posteriores? Alejandro. Primero, una cuestión que puede ser políticamente incorrecta, pero yo creo que la sociedad chilena y la clase política y ciertamente el gobierno no estaban preparados para lo que fue el 18 de octubre, ni siquiera de lejos. No solo la clase política, esta clase política, tampoco fue así en 1957 con lo que fue ese estallido social del 2 de abril y con otros que ha habido en la historia de Chile. Eso es súper importante tenerlo claro. Incluso la matanza de Santa María de Iquique, o sea, siempre hay errores, horrores, porque no se sabe cómo actuar en esta circunstancia y aquí no había cómo hacerlo. Si uno lee además el libro, por ejemplo, La Vuelta Larga de Gonzalo Blumel, él dice inmediatamente antes del 18 de octubre, o sea, a qué se dedicó la semana del 18 de octubre, fue una semana exactamente igual que todas las anteriores. Y si ustedes le preguntan, bueno, ¿y qué decían las minutas que le hacían sus asesores y los asesores del segundo piso y los asesores de los demás ministerios? Básicamente era como si fuera una sociedad normal. O sea, con números, con datos, etcétera, etcétera. Cero prospectiva, cero ya el concepto de minuta es medio raro, pero cero preocupación por los problemas sociales de carácter político. No digo sociales que sí le preocupaban harto al gobierno, los sociales políticos. Yo creo que el gobierno no los veía, no eran temas. O sea, y eso era porque en general al gobierno le faltaba penetración social, le faltaba diversidad social, le faltaba tener gente que llegara a la moneda y a los ministerios, gente de confianza estoy hablando, de distintas comunas, que llegara en micro, que llegara de realidades distintas y que le pudiera decir, oye, ojo, lo que está pasando es más complejo de lo que estamos viendo. Y eso en general pasa cuando tú tienes un grupo humano muy cerrado a cargo de un problema, como era, creo yo, el gabinete del presidente Sebastián Piñera.
Segundo, yo creo que hubo una gran deslealtad hacia la democracia representativa de parte de la oposición. Ciertamente de la oposición del Frente Amplio y del Partido Comunista. Pero la del socialismo democrático y la de la democracia cristiana rápidamente se corrieron a decir, oye, negociamos con condiciones, llegamos a acuerdos con condiciones. Y yo creo que eso es... no había acuerdos mínimos de cómo enfrentar el tema del orden público, de la violencia. Algunos pidieron la salida del presidente, entre ellos el Partido Comunista, por supuesto. O ponían condiciones que sabían que nos iban a cumplir inmediatas, por ejemplo, terminar con los estados de excepción constitucional para empezar a conversar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, era como decir, no vamos a conversar, pero estamos dispuestos, ¿eh? Pero depende de ustedes. Claro, pero el país se está incendiando, pues no es una situación normal. Lo otro que me llama la atención es cómo llegar tarde a las cosas. Pues, ustedes saben que el domingo 20 de septiembre hubo sesión del Congreso, sesionó el Congreso. ¿Y saben qué discutían? Bajar los 30 pesos. Pero si esto se podía bajar políticamente, ¿por qué lo hace un polinomio y una tontera así? O sea, las cosas que tienen resorte político pueden resolverse políticamente. No necesariamente tienen que resolverse con un Excel o con un cruce de datos y para eso hay que tener un poco más de calle, creo yo, más de sentido de la realidad. Termino con un amigo mío que fue ministro, conocido, me dijo que le diera consejo de qué hacer en el gobierno. Yo le di 3 consejos, pero me acuerdo solo de uno. Y nunca me podía acordar de los otros 2. Quizás porque lo hizo. En serio, no me acuerdo de los otros 2, no me acuerdo, pero me acuerdo del primero porque... el consejo que me acuerdo le dije, mira, trata de andar en micro 2 o 3 veces al mes y trata de que al menos una vez al mes sea entre 6 y 7 de la tarde. Eso. Me dijo, ¿por qué? Hazlo y conversamos. Y ahí el doctor sacó su vida. No sé si alguno anda en micro acá. Yo ando en micro, no todos los días. No ando casi nunca en auto, eso sí, pero en micro no ando todos los días. Está con la viva ahí el doctor Mañalich. O por si las moscas. Pero la micro va llena de 6 de la mañana hasta no sé qué hora en la noche. Va llena, siempre, primero. 2, de 6 a 7 de la tarde es absolutamente inhumano. Es inhumano. O sea, cada uno tiene su umbral de humanidad. Para mí lo superan las micros a las 6 de la tarde. Esa cuestión es una cuestión que ya no nos da para más. Ahora, yo tengo la ventaja que puedo andar en micro, pero puedo andar con horario libre. O sea, puedo irme antes o después. Pero hay gente que no, pues, que sale a las 6 y se tiene que tomar la micro para andar 2 horas y llegar a no sé dónde. Ojo con eso. Entonces, yo creo que si eso no se ve, 30 pesos son 30 pesos, y no es nada, 30 pesos. Entonces, se mezclan los 30 pesos con la irritación, con el uso político de la irritación, etcétera, etcétera. Gracias. Alfredo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves que los distintos sectores políticos se enfrentaron a lo que significó el 18 de octubre? Tú has hecho también tu análisis a propósito de la forma en que la izquierda lo enfrentó. Sí, bueno, yo hace cuando se estaba la cuestión de los 50 años, me vino como una iluminación cuando iba a la oficina y era que viene, no este aniversario, pero el siguiente se cumple un dígito de 5, que son los 5 años del estallido social. Y me pregunté, bueno, ¿cuál es el debate que la izquierda ha hecho respecto de su propia participación en esto? O sea, no se habla, un tema, parecía ser hace unos meses un tema absolutamente tabú. O sea, estábamos todos hablando de lo sucedido en 1973, en buena hora, pero no estábamos hablando de algo que había ocurrido recientemente. En la mayoría de nosotros lo experimentamos, digamos, hay mucha más gente viva que experimentó el estallido de octubre de 2019 que gente que experimentó 1973. Y los políticos tienen una vocación de servicio público porque no están hablando de eso, que tiene consecuencias más inmediatas y directas, ¿no? De esa columna me acuerdo de 2 cosas que me gustaría compartir con ustedes. La primera, ¿por qué la izquierda? Ya me preguntaba yo, ¿por qué la izquierda compró una narrativa que le era ajena? ¿Ah? Una narrativa como lo que les acabo de decir. O sea, compró una cultura de la que no era parte.
acríticamente asumió lo del infierno neoliberal. O sea, se dijo a sí misma, sí, nosotros contribuimos a ese infierno neoliberal que la calle nos está diciendo que construimos. Y no era así. O sea, los datos dicen que no era así. Estoy de acuerdo, percepciones, problemas sociales que resolver, problemas sociales pendientes, pensión, educación, salud. Pero estamos muy lejos de sostener que vivíamos en un infierno neoliberal. Porque además el término neoliberal no aplica. O sea, si uno dice, ¿qué quiere decir neoliberal? ¿No? ¿Qué quiere decir neoliberal? Los nuevos liberales, nada más. Aquí teníamos una economía abierta de mercado. Hay un paper muy bueno, un profesor que se llama Eduardo Saavedra. Una economía abierta de mercado con participación del Estado para corregir dos cosas, las fallas de mercado y las fallas sociales. Me parece que esa es la mejor definición que hemos tenido de los últimos 30 años. Y esa era la definición que tenía la Concertación y que en general tenía la izquierda. Pero ¿por qué se compró esto que incluso estaba más allá, más lejos del Partido Comunista? Y lo segundo, el silencio. Yo describo ese silencio como el silencio ante la violencia que como parásitos ejerció el lumpen sobre la manifestación social. Con esto después me preguntaban y traté de salir jugando para adelante, porque me decían, pero ¿cómo puedes comparar? Ya, está bien, sí. Un amigo me dijo que es PC, ha sido PC toda la vida. Me dijo, si nosotros no teníamos que ver, me dijiste parásito. Bueno, a veces ha sido un poco parásito, le decía yo, pero no esta vez. No, si cuando nosotros íbamos nos sacaban, ya, pero si tú estuviste grabando aquí, no sé, quedaste hasta diciembre grabando, ibas en persona, y un tipo que tiene más o menos mi edad, pero bueno. No sé, somos amigos desde niños. Pero el punto fue que incluso en la civilidad, esto es lo que sostenía yo, entre la civilidad de izquierda, no los dirigentes, incluso entre la civilidad de izquierda, que participaba de las manifestaciones legítimas y pacíficas, so-called pacíficas, había una especie de indiferencia o dejación con respecto a la violencia que ocurría a su lado. Dejación e indiferencia que también estuvo en la izquierda política. Y ahí yo estoy completamente de acuerdo con el profesor San Francisco, es decir, esto es la definición de texto de cientistas políticos aquí, pero Juan Lins, la definición de texto de oposición desleal. ¿Sí? Legitimación de la violencia como método de acción política, falta de respeto por las instituciones si es que le conviene a tu agenda particular y momentánea. Agenda particular y momentánea que es súper momentánea, porque la metáfora en la que pienso yo fue que la izquierda tradicional vio pasar una micro, creyó que le servía y arriba. No creo yo que la izquierda tradicional haya estado en el origen de esto, que es el gran libro que hay que escribir todavía. ¿Qué pasó? ¿Cómo llevamos? ¿Cuáles fueron los 4 días antes? Hablábamos antes que hay que empezar a mirar tal vez una chispa que fue creciendo, que tiene que ver con los colegios emblemáticos en el centro de Santiago. ¿Ah? Pero eso había pasado siempre. Eso pasaba todos los años. O sea, todos los años los gobiernos, desde 2011, tenían informes de inteligencia que es verdad, estaban llenos de condicionales, sería, podría, etcétera, etcétera. Pero sería posible que hubiera un atentado al metro. 2011, 2012, 2013. Entonces, ¿qué pasó ahora? Eso es una cuestión que tenemos que ver. Entonces, yo no creo que la izquierda, realmente la izquierda política, la izquierda seria, la izquierda que es parte del sistema democrático, haya estado en eso comprometida de corazón, pero sí creo que la micro que se genere, que pasa con eso, se sube. Y ahí estaban las consecuencias de lo que estamos ahora. Yo creo que ahora está tratando de bajarse, pero la micro va demasiado rápido. Es verdad. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Alejandro. Vamos a abrir ahora la oportunidad de tener preguntas del público a propósito de lo que estamos conversando por allá y después partimos y después hay 2 allá. Juan Pablo, eso. Ahí les van a llevar el micrófono o si quieren pueden hablar. Lo ideal es que puedan presentarse y después hacer su pregunta brevemente. Una pregunta a don Alejandro San Francisco. Buenas tardes, mi nombre es Benedicto Gutiérrez. Le quería hacer una pregunta precisa y concisa. ¿Usted no cree que la derecha, sobre todo Renovación Nacional y la UDI, dejaron absolutamente solo al presidente Piñera? No lo creo. No. De hecho, estas cosas son como medias complejas, porque uno nunca sabe quién dejó primero a quién.
pero el presidente Piñera puede haber dejado solo a Renovación y a la UDI también, la UDI y Renovación dejar solo al presidente Piñera. Al final la negociación del acuerdo por la paz y la nueva constitución se hace con los partidos, no se hace al margen de los partidos, con los partidos y la moneda. No se hace al margen. En los primeros días la falta de reacción es general. Cuando tratan de agredir a los ministros en la Cámara, en la semana siguiente al 18, las diputadas que van a defender son de Renovación. Me parece que había una de la UDI también. Entonces no veo yo que haya habido una deslealtad ahí. No lo veo. Pese a que no había posiciones. Yo tengo la impresión que la directiva de la UDI de esa época no era partidaria del acuerdo de la paz y la nueva constitución. Y lo firmó igual. Que es más bien decir, bueno, nos sumamos a esto que no nos gusta porque hay que estar, porque estamos todos, o porque no tenemos otra alternativa. Por acá, Jaime Yankelevich. Gracias. Oye, a mi parecer, el 18 de octubre tiene una gran paradoja, que partió con el eslogan, no son 30 pesos, son 30 años. Y los 30 años eran los años de la concertación, no los años de la derecha. Y la concertación renegó de su obra. La pregunta, ¿por qué creen ustedes que renegó de su obra? Alfredo. Buena pregunta. Todavía no lo sabemos bien. Una tesis. Venía esto pasando desde hacía muchos años. La concertación no tenía resuelta, yo creo que desde los 2000, la antigua tensión entre autocomplacientes y autoflagelantes. O sea, habían ganado los autocomplacientes, pero los autoflagelantes siguieron adelante con la flagelación, digamos. Pero esa flagelación no tenía un correlato con la realidad. Gobiernos relativamente buenos, digamos, no hacían posible que esa expresión tuviera una expresión política. Cuando encuentran un discurso, que es el discurso de los jóvenes, que es el discurso del Frente Amplio, que coincide con la autoflagelación, en la centroizquierda regresa la autoflagelación. Eso es lo que creo yo finalmente que pasó. Y desplaza en la narrativa a la autocomplacencia. Estoy usando estas categorías antiguas simplemente como para hacer el punto, digamos. Y comienza en la centroizquierda la idea que es propia de la centroizquierda, no es ajena, porque estas dos almas de la izquierda nunca terminaron una nunca derrotó totalmente a la otra. Los compañeros no pueden derrotarse absolutamente hasta hacerlos desaparecer. Pero las tesis de que había algo intrínsecamente malo en la manera en que la concertación hizo las cosas, que era la democracia pactada, empezó a hacerle sentido. Empezó a hacer sentido. O hizo que aquellos quienes pensaban que no tenía ningún sentido se quedaran callados. Yo creo que finalmente eso fue lo que pasó. Es decir, había una semilla dentro de la izquierda, estoy hablando de la centroizquierda, que nunca se había ido del todo, que consideraba que esos 30 años tenían un sesgo, un margen, algo, una semilla de ilegitimidad, de trampa, etcétera, etcétera. Esa es la tesis que tengo. ¿Puedo agregar Sobre algo? esto, Alejandro, ¿sí? Sí, dos cosas de contexto. Y una, si uno mira los 30 años, no son los 30 años de la concertación. Son 20 años de la concertación, 8 de Piñera y 1 de la nueva mayoría. Entonces, es un poco más enredada la fiesta. De manera tal que cuando yo digo los 30 años, son 30 años, es 30 años diciéndolo en el gobierno de Piñera. No me imagino eso diciéndolo en el gobierno de Bachelet. O sea, es un ataque a quien está en la cabeza en ese minuto. Esa es una primera idea que yo tendría en la cabeza. Yo comparto 100% lo de los autocomplacientes y los autoflagelantes. Eso viene del 98. Y yo creo que nadie gana la pelea, pero el que la va ganando cada vez es el que tiene el poder. O sea, no hay un triunfo de argumentos, sino de poder. Frey dice, esta discusión no sigue, para allá vamos. Lagos dice, para allá vamos. Pero podríamos decir que en el segundo gobierno de Bachelet ganan los autoflagelantes. Y las reformas son reformas autoflagelantes. Son reformas para cambiar el sistema. Y yo agregaría dos cosas, que se instalan dos conceptos con la venia de la derecha uno, el otro
un poco menos. Uno, el concepto de la desigualdad. Si tú instalas el concepto de la desigualdad, obviamente son 30 años malos. Porque tú puedes decir, no, pero el Gini ha disminuido. Sí, pero el Gini es un concepto técnico. Lo que han aumentado en Chile, en términos reales, son los multimillonarios. Los chilenos en lista Forbes han aumentado los autos ricos, los autos caros. Han aumentado, no me sé ni los nombres, Porsche, iba a decir ya, Porsche. Han aumentado las imágenes de riqueza en viajes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en lo que sea. Entonces, claro, esa desigualdad aumentó. No es la desigualdad de Gini, que ha disminuido, pero sí es la desigualdad entre el que ganaba 400 lucas y el que tenía 20 millones de dólares. Esa desigualdad pasó a ser 400 lucas, 100 millones de dólares. 400 lucas, 500 millones de dólares. 400 lucas, 1.000 millones de dólares. O sea, es una desigualdad que solo aumenta. Y aumenta en varias cosas. Y si yo digo que el problema es la desigualdad, ¿cuál es la solución? Bueno, quitarle a los ricos, esa es la solución. No hay otra, no hay mejor solución que esa. Y la derecha multiplicó el discurso de la desigualdad. Obviamente, yo creo que la mayoría de los de derecha que lo hacían era para no meterse en problemas, para no creer que favorecían la desigualdad y no pensando en el fondo del asunto. Y el segundo tema que se compran parcialmente, pero que termina imponiéndose, es el de la Constitución ilegítima. O sea, si la Constitución termina siendo legitimada por Ricardo Lagos el 2005, después del 2019, fíjense que el primero que habla públicamente de nueva Constitución y de Congreso Constituyente es Sebastián Piñera, en uno de sus discursos. Él dice, antes de que haya acuerdo por la paz y la nueva Constitución, que debiera haber un Congreso Constituyente. Fórmula que había usado el presidente José Manuel Balmaceda en medio de la Guerra Civil de 1891. O sea, una fórmula de guerra, ¿no? Una fórmula muy, muy habitual. Juan Eduardo Troncoso, y después teníamos preguntas por acá. Buenas tardes, soy Ignacio Purrat. Bueno, será después. Tengo la siguiente pregunta. Mi pregunta es cómo enfrentar a esta nueva izquierda que te prende contenedores de basura, te pone barricadas cuando no les gusta, o sea, que muy posiblemente tengan vínculos con el crimen organizado, porque con el con el octubre del 2019 quedó demostrado que el Frente Amplio no son esos hippies ecologistas, que los derechos de la mujer, las minorías sexuales, no, o sea, es una izquierda dura, a secas, revolucionaria. Entonces, ¿cómo la centroderecha debería enfrentar a esa izquierda nueva, totalitaria, con tintes soviéticos, que no le gusta la democracia? Alfredo. Yo voy a describir un poco de la premisa, y yo creo que esa pregunta también es válida para la izquierda. Es decir, yo creo que el fenómeno que tú describes o que tú denominas una izquierda callejera y totalitaria que existe, no está vinculado de la manera que tú estás elaborando con el Frente Amplio y el PC. Creo que hay vasos comunicantes, pero que no es lo mismo. Demostración de esto es que cuando tanto Beatriz Sánchez como el alcalde Jadwe fueron a intentar apropiarse de esto, salieron trasquilados. O sea, los grandes íconos de ese mundo son absolutamente rechazados por la calle. Y creo que es una pregunta válida para la centroderecha, pero sumamente válida para la izquierda. Es decir, ¿qué hacemos con esta gente? O sea, ¿son parte de lo que nosotros queremos ser? ¿Sí o no? Y ahí creo que hay una discusión ética y de moral política súper profunda y que no sé si están el horno para esos bollos. No sé si hay una capacidad instalada hoy día en el sistema político para responder a esa pregunta. En otras palabras, yo creo que el 18 de octubre, no sé si encuentro palabras buenas, pero voy a decirlo igual, hubo una alianza con el lumpen, que nadie firmó ni un documento, nadie se encontró, nadie conspiró, pero en los hechos hubo una alianza con el lumpen, porque lo que hacía el lumpen le convenía a esta micro que iba pasando. Entonces, más que cómo enfrentarla, yo creo que es motivo de una reflexión de ética política. Fíjate que creo yo que es lo primero que hay que realizar, es decir, cuáles son
que vamos a ser leal, cuando somos oposición, ¿vamos a hacer una oposición leal o vamos a hacer una oposición desleal? Esa yo creo que es la pregunta que está faltando que se haga, al menos la izquierda. ¿Sobre esto, Alejandro? Sí, yo dos cosas solamente. Una, toda la descripción que tú hiciste sobre esa izquierda vale para los nazis y los fascistas en la década del 20. O sea, son grupos determinados a destruir con voluntad la democracia italiana y la democracia alemana. Y además lo dicen explícitamente. Lo dicen explícitamente antes y durante la destrucción de esa democracia. Y ambas democracias, la italiana y la alemana, son particularmente débiles para enfrentar el nazismo y el fascismo. ¿Qué te quiero decir? Que lo primero es institucional. Contra la izquierda, contra la derecha, contra el fascismo, contra el nazismo, contra los anarquistas. Tú tienes que tener una respuesta institucional contra los grupos antisistema. Esa es la primera idea. Y eso vale para cualquier gobierno y para cualquier grupo antisistema. Primera idea. Lo segundo, yo creo que en Chile el problema constitucional, primero, y segundo, el que no sabemos en qué etapa estamos del octubrismo o del noviembrismo, nos oculta los problemas sociales que sí existían el 18 de octubre de 2019 y que es muy relevante. Yo voy a decir solo dos o tres, pero yo creo que Chile es una sociedad desintegrada. O sea, hoy día hay más niños que nacen fuera de matrimonio que dentro de matrimonio. Hay más pobreza en las mujeres y en los niños que en los hombres y en los adultos. En julio del 2019, o sea, antes del 18 de octubre, habían 525.000 niños en Chile. O sea, que no estudiaban ni trabajaban. Jóvenes que no estudiaban ni trabajaban. Y no estamos en China o en la India con 1.000 y tantos millones de personas. Somos un país chico, con 500.000 niños. Entonces, tenemos más de 100.000 familias viviendo en campamentos. 100.000 familias multiplica ponle tú por 3. Es mucha gente viviendo en campamentos. Y voy a poner un último ejemplo. Dicen que en Chile hay, da lo mismo, 300.000, 400.000, 500.000 extranjeros ilegales. Es mucha gente viviendo ilegalmente. O sea, o los legalizamos o hacemos algo, pero en el fondo Chile es una sociedad anormal, no es una sociedad orgánicamente funcional, que funciona. Entonces, yo creo que tenemos problemas reales que si no enfrentamos, vamos a meternos en un nuevo tete. No digo en la forma violenta como fue la otra vez, pero lo peor, tú sabes, yo vi la noticia que más me daba tristeza de los 525.000 ninis, era que nos da lo mismo. O sea, mientras no sea hijo mío, sobrino mío, hermano mío, los ninis, problema de ellos. No es, como sociedad nos da lo mismo que haya 525.000 ninis. Un último dato que no tiene nada que ver con el 18 de octubre, pero hoy día tenemos más ninis que antes. O sea, tenemos más gente que ha abandonado los establecimientos educacionales que antes del 18 de octubre. Ahora sí, Juan Eduardo, y después vamos para acá. Hola, buenas tardes. Juan Eduardo Troncoso. Dos hechos que derivados directamente del 18 de octubre que me perturban. El primero es ¿a qué creen ustedes que se debe o cómo es posible que ya a 4 años del 18 de octubre no se tengan responsables directos de los hechos de violencia de ese mismo día? A mí me cuesta entender que las quemas de metro, por ejemplo, hayan sido un lumpen espontáneo. Creo que tiene que haber habido ahí una coordinación y nada se sabe de ello. Dando pie, por supuesto, a múltiples teorías conspirativas, digamos. Por de pronto pongo una arriba de la mesa, parte del acuerdo no escrito del 15 de noviembre, no perseguir, digamos, a los autores intelectuales o de esos hechos tan... porque tampoco es tan fácil quemar una estación de metro, digamos, no es ir con un bidoncito y con acelerante y tratar de hacerlo, digamos. Eso requiere, creo yo, algo de coordinación y de dirección especializada, y nada hay al respecto. Y el segundo hecho, que tampoco creo que se deba al lumpen espontáneo, sino que más bien una práctica que viene de algún lado, que fue muy perturbadora y que tiene que ver con el famoso el que baila pasa. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el origen de esa manifestación?
que también fue bastante, digamos, coordinada en su ejecución. De hecho, en protestas posteriores ni anteriores tampoco se vieron, por lo tanto, yo creo que están vinculadas directamente con el 18 de octubre. Eso es lo que quería decir. Alfredo. O sea, sí, es sorprendente que el Estado chileno no tenga hasta el día de hoy la capacidad de responder la pregunta que tú haces: ¿quién quemó el metro? Hay un libro que salió, que yo leí, que la tesis no comparto ciertamente, hay una tesis escondida como que los carabineros, no una buena tesis, pero lo bueno que tiene el libro, que se llama justamente ¿quién quemó el metro?, de una periodista que se llama Josefa Barraza, es que sigue el proceso judicial de 2 casos de gente que está imputada por incendio de estaciones de metro. Publica las fotografías, le saca pantallazo a video. La investigación que se describe ahí es descorazonadora de mala. O sea, tú no puedes creer la cantidad de metidas de pata, desprolijidades, porque al final los gallos salgan libres, porque bueno, el libro demuestra que los que agarraron no podían ser, nomás porque las pruebas están ahí. Entonces lo que te queda flotando es quién demonios fue. No se puede responder eso todavía. Yo creo que eso tiene que ver con tanto en la anticipación como en la investigación. Yo creo que el Estado de Chile hoy día no tiene capacidad de inteligencia, así de simple, no existe, 0. No la tiene. Probablemente la última organización de inteligencia que hubo, y esto tiene todas las connotaciones negativas que del pasado de la dictadura, digamos, pero fue la oficina en los 90. Una organización de inteligencia que fue capaz de desarticular grupos armados. Ahora, eran grupos armados que tenían dirigentes, no existían las redes sociales, etcétera, etcétera, pero lo hizo. Eso se hace como actúan las organizaciones de inteligencia. O sea, se hace con... No quiere estar ahí cuando ellos hacen su trabajo, digamos, ¿no? Informantes, traiciones, muertos. Pero se hizo. Desde ahí en adelante, por lo menos en mi investigación asistemática, no he encontrado indicios de que haya inteligencia. He hablado con gente de inteligencia, carabineros, no están. La ley lo faculta para hacer, por ejemplo, labores ¿cómo se llama?, de encubiertas, solamente si es por ley de droga. Si es por otras razones, no pueden. ¿Qué pasa si están investigando algo que no es ley de droga y encubiertos participan de un crimen, quedan desprotegidos? Así que no va por ahí. Y bueno, y tenemos que al comienzo de la segunda administración Piñera, el aparato de inteligencia de carabineros que existía fue descabezado por el caso Catrillanca. O sea, el Estado chileno estaba ciego, y eso lo reconoce Blumen en su libro, y es muy transparente al decirlo. O sea, ¿cómo se llama el libro? La Vuelta Larga. La Vuelta Larga es sumamente transparente para reconocer que él, como ministro del Interior y responsable de la seguridad del país, estaba total y absolutamente ciego. Y todo lo que tenemos de entonces en adelante son especulaciones. Yo estoy contigo, ¿eh? O sea, me parece a mí también muy raro que la quema del metro sea una cuestión 100% espontánea de turbas coordinadas por redes sociales, pero no tenemos una respuesta mejor que la especulación hoy día. Quien tiene que dar la respuesta, que es el Estado o la prensa, no lo ha hecho. Seguimos a ciegas. Y nunca lo había pensado con respecto al que va y la pasa, pero simplemente una asociación. Hubo mucho de odio de clase que resurgió en esos días. El viejo odio de clase de los años 70. Es decir, el castigo retórico, por ejemplo, en las comunas del rechazo. La idea de que los cuicos por allá y el resto, y Ñuñoa por acá y la Callada por allá, o sea, se volvió una especie de sociedad de burbuja muy, muy, muy compleja, que a mí por lo menos me recordaba el odio de clase y el discurso retórico de los principios de los 70 y fines de los 60. Alejandro. Yo en lo segundo, yo no creo que sea coordinado, sino que es por emulación. O sea, si yo veo que están haciendo el que no hay la pasa no sé dónde, lo hago acá, con poder. Es un uso de poder arbitrario de un grupo que tiene la calle tomada y que sabe que Carabineros no va a actuar. Entonces, eso es más o menos el tema. En el primero suscribo 100% lo de que en Chile no hay sistema de inteligencia, y si lo hay, no lo demuestra.
o no demuestra que tiene inteligencia, me refiero. Y lo segundo, sí yo agregaría, que si no hay pacto político del 15 de octubre, perdón, del 15 de noviembre, para no perseguir a los criminales del metro, evidentemente hay un pacto tácito posterior. O sea, lo que debiera haber hoy día, o sea, hoy día el miércoles, cuando es 18 mañana, debería haber una interpelación de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Republicanos, a la ministra del Interior y a quien corresponda, a Justicia, para preguntarle en qué van los casos, quiénes han sido detenidos, por qué no hay responsables, etcétera, etcétera. Yo no veo interés por el tema. O sea, de hecho, en los últimos 3 años, aparte de a ti recién con la pregunta, no escuchaba a nadie interesado en el tema. No. Tenemos tiempo para la última pregunta que habíamos prometido por acá. Aprovechen de hacer todas las preguntas rápidamente porque estamos en el tiempo. Ahí va, veloz, Juan Pablo. Si pueden hacerlas brevemente, las 3 preguntas juntos. No sé si muy breve, pero yo quiero volver un poco al inicio del por qué se llega al octubrismo. Básicamente lo que yo estimo es que nuestro país, o sea, en general las políticas públicas no son estáticas, ¿ah? Y yo creo que Chile, especialmente en materias de educación, pensión y salud, vivimos una situación muy, muy estática en los años, especialmente de la concertación. Y ahí hay una responsabilidad probablemente no solamente de la izquierda tradicional, sino que también de los políticos de derecha. No obstante eso, el país sí tenía una estructura económica que venía, digamos, desarrollando en forma importante y por lo tanto muchos de estos problemas sociales se cubrían con un desarrollo, un bienestar económico, ¿cierto?, que permitía eliminar un poco lo que señalaba don Alejandro respecto al sistema a la desigualdad. Y por otro lado, y ahí lo que yo creo es que hay una responsabilidad importante que aquí no se ha dicho respecto al gobierno de la nueva mayoría, o sea, lo que hizo el segundo gobierno de la señora Bachelet. La señora Bachelet vino claramente con una descontinuidad total de lo que había hecho la concertación. Claramente, ¿cierto?, ella genera, a través de sus ministros, digamos, este término del lucro. Recuerden ustedes que ahí empezó a aparecer que el lucro era una cosa que no podía existir, cuando el lucro, ¿cierto?, todos lo entendemos, ¿cierto?, como una normalidad, digamos, y quienes somos o hemos estudiado economía sabemos que el lucro es el beneficio normal, digamos, que se puede producir en cualquier actividad económica. ¿Qué es lo que yo creo? Aquí no ha habido, en general, un análisis respecto de la responsabilidad que tuvo efectivamente el gobierno de la señora Bachelet, que durante sus 4 años, ¿cierto?, el país no creció. Acuérdense que el país empezó a decrecer en forma importante. Y por lo tanto, cuando llegamos al gobierno de Piñera II, claramente, ¿cierto?, el país venía con un retraso de crecimiento económico que hace que esta situación se exacerbe. Y mi impresión es que la situación de políticas económicas, de políticas sociales muy estáticas, ¿cierto?, no flexibles como debiera ser, que no eran malas políticas, más un decrecimiento económico importante, hacen que la situación se exacerbe y situaciones como, por ejemplo, los 30 pesos, que es como el tema de la chaucha, ¿cierto?, de los años. Yo me recuerdo de lo que ocurrió, que fue una cosa muy menor, cuando se producen, ¿cierto?, en la Alameda salen los estudiantes, dan vuelta a los buses, las micros antiguas, etc. También en el año 2015 aparecen los pingüinos. O sea, esto es muy parecido a lo que ocurrió. Por lo tanto, yo creo que parte de la historia es pensar seriamente en qué o cuál es la responsabilidad que de verdad tuvo la señora Bachelet respecto a su gobierno. Super. Acá que hace rato estaban pidiendo la palabra rápidamente ahí, Luchito, súper. Gracias. Hola. Hola. El tema de la Revolución de Octubre, hoy en día veníamos hablando, de hecho usted al principio de la charla, que no se le da la vuelta que amerita, ¿no? De hecho, se le llama estallido, parece como un eufemismo casi.
Y lo hemos visto en varias de las preguntas acá, el tema de octubre, perdón, el tema del metro, el tema de Bachelet, etc. Pero a la luz de los eventos que estamos viviendo hoy en día, el proceso constitucional no se lo suele asociar mucho a ese evento, siendo que la secuencialidad de los eventos es indiscutiblemente una consecuencia directa de esa revolución. Pero al mismo tiempo, esa misma secuencialidad de los eventos ha ido haciendo que diverja un poco. Entonces, es como extraño. Entonces, ¿cómo lo ven, cómo ven ustedes, a la luz de la Revolución de Octubre, el proceso que está viviendo el país hoy en día? ¿Ustedes creen que un cambio constitucional, que en el fondo era la demanda de la Revolución de Octubre, un cambio constitucional sería una victoria para el octubrismo? ¿O ustedes creen que este cambio constitucional, haber sido un poco apropiado por la derecha, por así decirlo, sería un finiquito al octubrismo? ¿Cómo lo ven ustedes? Solo si es brevísimo y si quieres en voz alta para poder... Buenas tardes a todos, soy Franco Ribano. Antes que todo quisiera mandar un saludo a la región de Antofagasta. Dos preguntas bien breves al señor Alejandro San Francisco. ¿Ve usted similitudes con la vía armada al socialismo, dictadura proletaria y una democracia socialista con el periodo previo al estallido terrorista de octubre del 19, al posterior y al que vivimos a día de hoy, a puertas de instaurar constitucionalmente un Estado social y de derecho? Y al señor Alfredo Sepúlveda, ¿cree usted que la politización y falta de autonomía de los sindicatos de actores y de periodistas hayan contribuido al quiebre democrático de octubre del 19? Muchas gracias por la pregunta. Tenemos poquito tiempo. Alfredo, ¿de las que quieres hacerte cargo? Ya, a ver, un poquito de las tres. Sí, habría que mirar el gobierno de Michelle Bachelet II. Pasa algo nuevo, que es la aparición del Partido Comunista, anteriormente en términos políticos, que tenía simplemente una importancia electoral de colaborar con su 4 o 5% en la segunda vuelta para elegir al presidente de la Concertación. Michelle Bachelet los incorpora, pero también eso hay que recordar que es un producto de una cierta decadencia de la Concertación, que fue incapaz de elegir, incapaz de no hacer esto, digamos. O sea, recuerden ustedes los escándalos de corrupción que hay al final de ese gobierno, y que, perdón, y más importante aún, que la Concertación había perdido con Piñera 1 y se estaban reponiendo ese trauma, y que la responsabilidad de eso recaía, o sea, la narrativa de la Concertación era, bueno, porque no estábamos haciendo la nueva mayoría es que perdimos con Piñera 1. Recuerden que esa pérdida para la Concertación fue una cosa así de locos. ¿Cómo es posible que perdamos? Perdona, voy a ir directo nomás por el tema del tiempo. Yo creo que la tuya la puede responder mejor Alejandro. Artistas y periodistas tienen una larga tradición de izquierda, digamos, que viene de los años 40, de la aparición del Partido Comunista en la lucha de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. Le quitan gente en esos años al Partido Socialista, y por eso hay tanta cultura, digamos, en la izquierda, que está repartida, yo diría, tanto en el PC como en el PS. En términos de la tele, también se necesita más estudio y más paper y más investigación seria. Mi tesis es que las primeras opiniones que salen con respecto a esto en los medios de comunicación son las opiniones de conductores de matinales. ¿Ya? Sobre esa base hay una base epistemológica en la televisión, sobre todo, que empieza a aparecer en varios puntos de la televisión, y es muy difícil irse contra eso o sostener una voz disonante. Y lo otro que hay que entender también, que también requiere más estudio, es la naturaleza misma de la televisión. Yo trabajaba en televisión. La televisión tiene un producto que se llama horas de contenido. Y nada mejor que las horas de contenido que poner una cámara fija cuando están pasando cosas súper fuertes. Y eso es lo que hizo la tele en el estallido de octubre de 2019, y también creo yo que requiere más reflexión. Gracias, Alfredo. Alejandro. Sí, yo sobre lo primero yo tengo una leve discrepancia, por lo menos en el tema educacional, que el que conozco en salud no me voy a pronunciar. Yo creo que sí fue dinámico las 2 décadas de la Concertación. O sea, en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle hubo jornada escolar completa, hubo copago. Ese se inventó ahí, no viene de Pinochet, el copago viene de Frei. Hubo subsidios para construcción, para que hubiera la jornada completa. Entonces hubo mucho dinamismo, y de hecho
esa es la década en la cual pasa a haber más alumnos en los colegios subvencionados que en los colegios estatales, de manera que ahí discrepo. Y también discrepo en el plano universitario. Si tú miras lo que es el crédito con aval del Estado, le permite a mucha gente estudiar. Claro, uno podría haber dicho, es que debería haberse hecho ampliar el crédito universitario, Fondo Solidario. Bueno, pero si no se amplía, hay que buscar una fórmula para que gente de sectores medios pueda estudiar en la universidad, y yo creo que eso fue valioso para la sociedad y para los sectores medios, de manera que yo creo que sí fueron dinámicos los gobiernos de la concertación en ese plano. En el segundo tema, yo creo que la razón por la que no se discute lo de la nueva mayoría es distinta, porque ¿qué cosa de la nueva mayoría detuvo el crecimiento económico según tú? ¿O cuál sería? Porque yo a todos los que le he preguntado me dicen la misma razón. ¿Cuál es? La reforma tributaria. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién aprobó la reforma tributaria? ¿Quién aprobó la reforma tributaria? Todos los partidos menos Evópolis. Entonces, cuando tú tienes todos los partidos de la oposición, la UDI y Renovación Nacional, aprobando la reforma tributaria, es más difícil emplazar al gobierno a echarle la culpa de todo, porque es una culpa compartida. Lo que podría haberse hecho es dejarlo caer solo al gobierno con su reforma tributaria. Ahora tú vas a pensar, no, pero es que mira, el artículo 18 lo bajamos, no sé qué. Vale, pero evidentemente te hace más difícil enfrentar el problema. Cada uno tenga la opinión que quiera, pero esa es la razón del tema. Yo creo, para cerrar la pregunta del 18 de octubre con el proceso constituyente actual, la secuencia lógica era 18 de octubre, convención constituyente, plebiscito ganado el 4 de septiembre. Eso fue lo que se frustró. O sea, jamás se pensó en la revolución que se iba a terminar en la fórmula actual de cambio constitucional. Y ojo, ese efecto no es del 18 de octubre, es de noviembre. En noviembre lo que ocurre es que en noviembre la Constitución pasa a ser uno de los 3 problemas nacionales. En noviembre el presidente Piñera anuncia Congreso Constituyente, en noviembre se negocia el acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Eso en noviembre, no es octubre. Porque en octubre era el paquete social. Era el paquete social, socialmente. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, muchísimas gracias, Alejandro, un gran aplauso para ambos. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este nuevo almuerzo público, y les tenemos un pequeño presente para ambos. Gracias a ustedes y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.